ocasión se pretende pues ubicar un grupo de estudiantes del primer semestre de la carrera de la licenciatura en educación, mención biología, ¿ok? De la asignatura Introducción a la Epistemología. Con esto nosotros pretendemos o se pretende evaluar el criterio discrimina fuentes de información según su pertinencia. La intención de elaborar la cartografía conceptual obedece a manifestar el criterio discrimina fuentes de información y documentación según su pertinencia. Entonces, con la construcción de cada una de las categorías que presenta en la cartografía conceptual, ustedes van a lograr o van a demostrar que han logrado discriminar las distintas fuentes de información según la pertinencia que ellas tienen. Yo les estoy entregando a cada uno de ustedes un papel bond. En ese papel bond, ustedes van a trabajar con el gráfico que se les entregó o con la copia que se les entregó de lo que eran los elementos sustanciales para construir un concepto, que son todas estas partes que tiene la cartografía conceptual. Entonces tienen, por ejemplo, el aspecto nocional, el categorial. En cada una de esas partes ustedes van a tratar de explicar en esa cartografía conceptual lo que consideran es el aspecto nocional de lo que son fuentes de información y documentación. Al lado de ustedes se va a sentar un monitor, que son los profesores que voy a presentar ahorita acá. El profesor Agustín Marulanda, que va a trabajar con el grupo 1, porque si quiere se mueve, lo adopta de una vez. La profesora María Pires, que va a trabajar con el grupo número 2, que aquí hay las dos de María, que dieron el día libre. La profesora Rosalía Morillo, que va a trabajar con el grupo número 3, y la profesora Hermelinda Camacho, que va a trabajar con el grupo número 4, y la profesora Doris Sala, que va a trabajar con el grupo número 5. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien, nosotros vamos a tener media hora para la construcción del mapa, y después que construyan el mapa en el papel bond, en esa cartelera van a pegar cada uno los mapas y vamos a socializar la información. Cada grupo va a socializar la información de lo que hizo en cada uno de los mapas. Esto va a ayudar a que nosotros podamos construir un concepto, vamos a decir, más universal de lo que son las características esenciales de las fuentes de información y documentación para poder discriminar esas fuentes. ¿Ok? Ellos van a describir las fuentes de información y documentación desde el punto de vista categorial, tienen que ver a qué clase general pertenece ese concepto. Entonces ellos tienen, ¿cuál es la clase general? O sea, ¿qué macroteoría? El criterio de pertinencia de acuerdo al problema que se va a resolver. Y aquí, ¿con qué la vinculación? Porque escribir un mensaje son aquellas que nos brindan información útil para ahora nosotros realizar una investigación.
En la ejemplificación encontramos los artículos científicos, las monografías, las tesis y los artículos de revista. Las subclases encontramos primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas que se toman como de carácter único, son como la primera toma que hace el. Las secundarias es como el desarrollo de las primarias, el análisis. Las terciarias son como de las bases de donde salen las secundarias y las terciarias, es decir, la bibliografía de la bibliografía. Las características centrales, instrumentos para el conocimiento basados en acceso de información y documentos que difunden conocimientos propios en un año. La vinculación la encontramos como fuentes de investigación. Exclusión, datos informativos, sistemas de gestión de información. En carácter categorial, teorías de comunicación y conocimiento. Nosotros vamos a explicar nuestro trabajo que vamos a hacer sobre las fuentes de información y documentación. En las categoriales encontramos que tenemos las teorías de conocimiento y las teorías comunicacionales, que son aquellas que practicamos cuando compartimos nuestro conocimiento con las demás personas. Las de exclusión tenemos 4, son los informes, comunicaciones a congresos que no se han publicado, artículos de sociedades o de periódicos locales y los trabajos de tesis. En la vinculación son todas aquellas teorías del conocimiento. En las características centrales de las fuentes de información y documentación, tenemos que estos buscan informar a los presentes sobre un tema en específico o sobre un tema de interés de todas las personas y conducir al usuario a la recuperación y recopilación de una información. En las subclases tenemos 3, la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria son trabajos que son originales, ¿okay? La persona se encarga de buscar toda la información. En la secundaria trabajamos ya con información establecida, pero lo organizamos, es decir, formamos un esquema. Y en la terciaria un trabajo que es como una recopilación en general de trabajos ya establecidos. En la ejemplificación tenemos los libros, los artículos, revistas, tesis, todos aquellos objetos donde nosotros podemos encontrar información. Y en la nocional tenemos la documentación, las fuentes, los ensayos, los informes, los textos, el internet. ¿Por qué el internet? Porque hay revistas que no son publicadas así físicamente, sino que su fuente de publicación es la vía del internet, Google, del Facebook, etc. Exacto, son electrónicos. Gracias. Somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la fuente de información y la documentación. Tenemos que la parte nocional son lo que se aproxima a lo que es un verdadero concepto de información, mientras que la categoría ya es son diferentes teorías que nos hablan sobre las fuentes de información. La exclusión son conceptos que se tienden a confundir en la vida cotidiana con lo que realmente es una fuente de documentación e información, y la vinculación es cómo vamos a vincular cómo vamos a asociar este proceso de investigación que necesitamos a esta fuente de información que hemos buscado, ¿verdad?, a través del proceso de investigación y medios de comunicación. Además, las características centrales que debe tener una investigación es la confiabilidad y la validez científica. Y las subclases que encontramos dentro de la fuente de información son la primaria, la secundaria y la terciaria. Como primaria tenemos el ejemplo de una revista científica. Como secundaria tenemos un ejemplo de una enciclopedia. Y como terciaria tenemos las páginas web, que son las que por lo general nosotros tenemos. De fuentes de información son artículos científicos, artículos de revistas, tesis y monografías. Gracias. Número 4, yo soy María Fernanda Gómez y les voy a estar presentando nuestra definición de lo que es fuentes de información y documentación en una cartografía. Como nocional, pusimos provee que
el criterio que manejamos para realizar la cartografía conceptual que realizamos en este momento, y aparecen otros niveles de acuerdo a lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Debajo del formato están dos formas de participar en el proceso de evaluación, que es la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación como grupo, acuérdense que el formato va a ser grupal, no individual. Cada grupo va a autoevaluarse. ¿Cómo cree que realizó el trabajo? Si fue excelente, si fue bueno, si fue satisfactorio. Igualmente, la coevaluación entre ustedes mismos, y luego al lado dice acciones para mejorar. De acuerdo a esta autoevaluación y coevaluación que vamos a hacer, ¿qué creemos nosotros que podemos mejorar en otra oportunidad que nos toque realizar una cartografía conceptual? Entonces se la voy a entregar a cada grupo, van a tener 10 minutos para realizarla, y luego el mismo representante de grupo que presentó la cartografía debe explicar cómo logró esta autoevaluación, o sea, cuál fue su autoevaluación, cuál fue la coevaluación que se hizo el grupo y cuáles son las acciones que proponen para mejorar el proceso, si ustedes piensan que debemos mejorarlo, o también para garantizar, porque puede ser que pensemos que el proceso fue perfecto, entonces lo que tenemos es que garantizar que siempre vamos a estar realizando el proceso en forma perfecta. Evaluaciones como le pondría, y en función de cada evaluación hay realizado las cartografías, llegamos a la conclusión de que estamos en un nivel resolutivo, ya que podemos relacionar la fuente de información y documentación según su pertenencia con el problema investigado. Estructura más simple, es decir, si yo quiero, por ejemplo, decir que hablar de la mesa como un concepto para poder montar una cartografía conceptual, el aspecto nocional de la mesa sería mueble de 4 patas. Eso es lo más simple. Entonces, para el grupo de ustedes, ¿cuál es el aspecto nocional de fuentes de información y documentación? ¿Cuál es la parte más simple? Si nosotros queremos definir fuentes de información y documentación en 4 palabras, ¿qué diríamos? Bueno, que son investigaciones. Exactamente. Eso es lo que tenía que haber escrito ahí en la fuente, en lo que es el aspecto nacional. ¿Ok? ¿Está bien? Voy a entrevistar al director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Zulia, el profesor Agustín Marulanda. Profesor, la Escuela de Ingeniería Eléctrica está en el proceso de transformación curricular, ya tiene su diseño y está próximo a implementarse. Queremos saber cuál es el aporte que usted cree que tiene en la evaluación desde el enfoque de socioformativo para generar cambios en la evaluación que hacen los profesores en la escuela. Sí, nosotros hemos pensado que hay 2 conceptos fundamentales que nos interesa mucho aplicar, principalmente en la Facultad de Ingeniería, lo cual es el criterio de evaluación y los niveles de desempeño. Estos 2 conceptos nos facilitan homologar no solo al egresado, sino al profesor en la parte de la evaluación que realiza hacia los estudiantes, ya que es posible elaborar evaluaciones que tengan o midan el mismo nivel hacia todos los estudiantes. Eso para nosotros es un concepto bastante importante que nos permite realizar evaluaciones que busque más obtener una competencia y que ubiquemos al estudiante en un nivel de esa competencia. Eso
respecto a lo que observó en la mañana de hoy, en la implementación de esta prueba, ¿qué considera usted que ha sido útil para el desarrollo de habilidades del profesional del siglo XXI? Bueno, importante la idoneidad para el desarrollo de esa competencia. Otro aspecto importante, el manejo de la información y el manejo de la comunicación, que nuestros egresados del siglo XXI, profesionales del siglo XXI, tienen que manejar la información, además de las nuevas tecnologías, y un desempeño idóneo en su profesión. Muchas gracias, profesor Manuel. Gracias. Gracias.